Hola a todos, bienvenidos a esta continuación del curso de R 2022 en el tema de análisis estructural. El día de hoy vamos a ver un poco de análisis de biomasa que ustedes pueden realizar dentro de R, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla y ustedes en el Classroom van a encontrar esto de análisis estructural 2 y en donde he puesto algunas referencias que son necesarias para desarrollar esta parte del curso, ¿no? Vamos a utilizar algunas de las ecuaciones que yo he utilizado para publicar un artículo en donde hablamos sobre los procesos de recuperación del bosque después de golpes de viento, tanto para Amazonía Central como el noroeste de la Amazonía. Y aquí he aplicado algunas cuestiones de comparación de análisis de biomasa. Para hacer este artículo he utilizado dos referencias bastante importantes que también están puestas aquí. Una de las cosas que ustedes deben tener en cuenta cuando quieran trabajar con estimaciones de biomasa y que les ayuda a tener una mejor estimación es el hecho de que sus datos de inventario deben contar con datos de wood density, o de densidad de la madera. Entonces, para eso también he agregado acá una base de datos global. Existen varias bases de datos globales. Bueno, yo he puesto acá solo una referencia para que si ustedes quieren agregar datos de densidad de la madera a sus especies, puedan tener al menos una referencia, ¿no? Porque colectar los datos de densidad de la madera es un proceso bastante tedioso y que no está terminado. Es más, está todavía en una etapa muy inicial en todo el Perú. O hay muy pocos reportes de las diferentes especies para todo el Perú, ¿no? Entonces, para ir avanzando con esto, vamos a ir a nuestro curso a nuestro R Studio, en donde nos hemos quedado la clase anterior, y yo les voy a recomendar abrir otro script, y en donde vamos a poner aquí biomasa, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que determinar para el cálculo de biomasa es qué ecuaciones van a utilizar, ¿no? Entonces, voy a abrir el artículo que les he hecho referencia aquí, y aquí hay una tabla, la tabla 1, en donde muestra algunas de las ecuaciones alométricas que yo he utilizado para las estimaciones de la biomasa aérea, ¿no? O el Average Ground Biomass. Hay tres modelos, hay algunos que son mucho más complejos, como el de Chafe, pero que sin embargo son de los más usados. Y yo voy a hacer el ejemplo con estimadores que toman en cuenta la densidad de la madera y algunos que no toman en cuenta la densidad de madera. Algo importante es que estos son ejemplos y, por ejemplo, las ecuaciones alométricas tienen ¿cómo les puedo decir? Están muy sujetas a las variaciones regionales y es por eso que tienen que ser desarrolladas en espacios los más cercanos posibles a las áreas que ustedes quieren analizar. En este sentido, y también obedecen a procesos especiales. Por ejemplo, si ustedes pueden desarrollar ecuaciones alométricas para ver el comportamiento de las especies en una zona que ha sido aprovechada, o en este caso de los ejemplos que se han desarrollado ecuaciones alométricas en sitios que han sido afectados por golpes de viento. Entonces, en el caso de Chafe, que ustedes tienen acá, es una ecuación mucho más global. Hay mucha discusión acerca del uso que pueden tener estas ecuaciones alométricas, en el sentido de que, como les decía, están muy sujetas a las variaciones regionales. Y en algunos casos, como en este Chafe, es muy extrapolado, ¿no? Entonces yo les voy a hacer el ejemplo con estas dos para ir internalizando un poco cómo podemos ir escribiendo ecuaciones, ¿no? Entonces nótese que acá en el modelo 2, la estimación de la biomasa es igual a un coeficiente de 0.230 multiplicado por el diámetro elevado a otro coeficiente que multiplica la densidad de la madera elevado a otro coeficiente, ¿no? Y en el caso del modelo 3, tenemos la estimación de la biomasa es igual al coeficiente 1
multiplicado por el diámetro elevado al coeficiente 2, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta la estructura de la ecuación para que ustedes puedan escribir estos modelos en R, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a empezar por el más simple, ¿ya? Esto de la biomasa para datos sin densidad de la madera, que es probablemente el dato más común que ustedes tengan, ¿no? Entonces voy a volver a R aquí y vamos a poner biomasa sin datos de densidad de la. Entonces, lo primero que ustedes tienen que trazar aquí son los coeficientes, ¿sí? Son los coeficientes. Entonces, el primer coeficiente es de 0.183. Vamos a volver a R aquí. Le podemos poner el coeficiente 1, que va a ser igual a 0.183. Ya saben que pueden utilizar igual o también pueden utilizar este símbolo, que es básicamente lo mismo. Aquí el coeficiente 2 va a ser igual a 2.328, que vemos aquí, ¿no? Entonces son datos que ya están dentro de nuestro modelo y que no van a cambiar. 2.328. Entonces con esto hemos definido nuestros dos coeficientes y ahora lo que queremos establecer es la ecuación. Entonces para eso tenemos que ver que la ecuación nos dice que el coeficiente 1, la estimación de la biomasa, es igual al coeficiente 1 multiplicado por el diámetro elevado al coeficiente 2. Entonces podemos tener una ecuación que diga que C1 por el diámetro, ¿no? Entonces podemos poner inventario, dólar, tab, elevado al coeficiente 2, ¿no? Entonces con esto nos está, bueno, acá hay un error que nos dice que el C1 no existe, entonces esto lo tienen que correr primero y se tiene que adjuntar acá los valores que R ya guarda. Y con esto vamos a tener el coeficiente 1 multiplicado por el coeficiente 2, por el diámetro elevado al coeficiente 2, ¿no? Entonces con eso ustedes van a tener la cantidad de biomasa para cada árbol dentro de todos nuestros datos. Ahora, si esto lo quieren agregar a su base de datos, podemos poner inventario, dólar, biomasa, M1, por decir biomasa M1 para saber que es un modelo 1. Y podemos poner estos datos aquí. Entonces, le damos control enter y nos dice que el objeto, ok, está mal escrito, inventario, es inventario. Inventario, y ahora sí, con esto corre, van a ver que se ha agregado, acá eran 27, y ahora se han agregado 28 variables, ¿no? Entonces, si venimos acá, vamos a ver que tenemos la biomasa bajo el modelo 1. Entonces, esto es así de simple. Es la forma como ustedes, como ven, todo depende de cómo estén entendiendo la ecuación, ¿no? Entonces también pueden poner biomasa entonces aquí sí volvemos a nuestra ecuación, vemos que tenemos tres coeficientes, ¿no? 0.230, 2.406 y 0.88, ¿no? Entonces debemos poner primero los coeficientes. Acá podemos poner, hay que ponerle otro código, porque si ponemos C1, se van a estar reemplazando con esto aquí, porque miren, por ejemplo, acá el código, el coeficiente 1 es 0.183, y si yo vuelvo a poner el coeficiente 1,
¿Cuánto es aquí? 230. 230. Y hago control enter, van a ver que acá va a cambiar de 183 a 230. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Vamos a ponerle coeficiente 3. Por ejemplo. Le vamos a poner el coeficiente 4, que va a tener el valor de 2.406. Y el coeficiente 3 tiene el valor de 0.88. Entonces, con estos valores hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que el coeficiente 3 va a multiplicar a la biomasa, al diámetro elevado al coeficiente 4 por la densidad de la madera elevada al coeficiente 5. Al coeficiente, que está mal. Coeficiente 5. Entonces, calculamos estos tres. Y de nuevo, ¿no? Coeficiente 3 por, abrir acá un paréntesis, inventario, dólar, diámetro, elevado al coeficiente 4, multiplicado por la densidad de la madera. En este caso, la densidad de la madera está con el valor wood density en nuestra base de datos. Esto también te lo voy a poner en paréntesis. Y esto elevado al coeficiente 5. Entonces, con esto van a ver que se ha calculado la biomasa tomando en cuenta los valores de la densidad de la madera. Entonces, por ejemplo, para el árbol 1, acá es 75. Y con datos sin densidad de la madera, esto puede elevarse a 86. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Los datos de la biomasa en función a la densidad de la madera son mucho más precisos, ¿no? Entonces, esto, para ir avanzando un poco también con el siguiente tema, ustedes lo pueden convertir en funciones. Entonces, vamos a crear una función que nos calcule la biomasa para todos nuestros datos. Vamos a poner acá funciones para biomasa. Y ustedes, después les voy a enseñar que ustedes pueden crear funciones que sean como ecuaciones predeterminadas para calcular también el área basal, el volumen, etcétera, ¿no? Entonces, para crear una función, ustedes lo primero que tienen que hacer es definir un nombre a la función. Entonces, le vamos a poner biom sin datos, sin densidad. O a ver cómo le ponemos. Usted le puede poner el nombre que quiera. Yo le voy a poner biomasa sin densidad. Y esto va a ser igual o va a estar contenido dentro de una función. Entonces, si ustedes escriben funt, esto les va a dar la función y ustedes tienen que definir primero los parámetros que van a incluir en la función. Si ustedes ven, cuando ustedes hacen function, no nos está dando el help, pero lo primero que tienen que imponer es el nombre de las bases de datos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner, por ejemplo, datos, y de los datos que nos busque el DAP, que va a ser igual a datos, o sea, este datos es porque va a buscar en esta base de datos, ¿ok? Entonces va a decir datos y que busque dentro de datos la variable, en este caso de DBH1, punto A, que es el mismo nombre que yo le he puesto a mis datos de densidad de diámetro aquí en la base de datos, ¿no? Entonces aquí van a abrir una llave y ustedes pueden incluir los coeficientes. Entonces, por ejemplo, voy a copiar estos dos. Le voy a poner que ya incluya el coeficiente 1 y el coeficiente 2. Aquí yo también puedo explicar
que aquí va a aplicar la ecuación. Va a aplicar la ecuación en donde me va a calcular el biom. Voy a ponerle biom 1. Este biom 1 sería el equivalente a este biomodelo 1, ¿ok? Solo para ponerles un ejemplo. Bio 1, y en donde vamos a poner que el C1 multiplica al DAP. Acá ya pueden poner DAP porque aquí han definido que el DAP es igual a sea cual sea la base de datos, pero que contenga una columna que sea DBH1. Si ustedes tienen una base de datos de inventario que no contiene esta columna y contiene otro nombre, lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de la columna aquí y poner la que está en sus bases de datos, ¿no? Entonces el DAP elevado al coeficiente 2. ¿Ok? Entonces, esto ya está. Acá ustedes le pueden agregar que te return. No es necesario, pero les puede servir. Return. ¿Ok? Entonces lo que ustedes han escrito acá es una ecuación que está guardada con el nombre de biom sin datos. Y para aplicar esta ecuación o esta función, lo único que ustedes tienen que hacer es lo mismo que hemos hecho aquí, de asignar una nueva variable. Entonces, por ejemplo, voy a escribir, pónganse que ustedes tienen una base de datos y ya han creado sus propias funciones. Entonces solamente le ponen, vamos a correr esto. Tienen que seleccionar, aquí sí tienen que seleccionar todo y correrla. Y van a ver que se crea un campo de funciones en donde ya ha guardado la función biomasa sin diámetro, sin densidad. Entonces, si ustedes quieren aplicar la función, solamente tienen que escribir el nombre de la función, biomsd, que ya les sale acá como una función, y acá les explica, ¿no? Necesitas poner los datos y el DAP. Y el DAP va a ser igual a los datos donde va a buscar esta variable. Entonces, lo único que tienen que especificar acá es la base de datos. Entonces, pues en este caso, inventario, ¿no? Entonces, cuando hacen control enter, esto va a correr la ecuación para tu base de datos de inventario. Entonces, se dan cuenta que es mucho más pequeño escribirlo de esta manera. Y esto ustedes lo pueden achicar si quieren. Escribirlo de esta manera. Escribirlo de esta manera. Con la ventaja de que acá esto ustedes lo pueden reutilizar muchas veces, ¿no? Entonces, aquí han escrito su función para la biomasa. Acá como tarea para ustedes es escribir la función de los datos de biomasa. Tarea, escribir la función de los... A ver, vamos a cambiar acá. La tarea es escribir la función para calcular biomasa con los datos de densidad, ¿no? Esto por favor lo voy a poner también, lo van a ver en el Google Classroom. Pero algo que es importante mencionar en esto de funciones es que ustedes pueden escribir las mismas funciones para datos como por ejemplo el área basal, ¿no? Entonces vamos a poner acá una línea grande. Y acá vamos a poner funciones para el área basal. Entonces aquí tienen que tener muy en claro cómo es que se calcula el área basal, ¿no? Entonces ustedes pueden poner el nombre de la función. En este caso le voy a poner, por ejemplo, AB función, va a ser, o F función AB, no sé, por ponerle un nombre. Y acá ustedes tienen que
especificar que esta es una función en donde va a tener una base de datos. Y esta base de datos tiene que tener un dato que se llame DAP. Y que esto va a ser igual a datos. Y en este caso es el DBH1. Nuevamente, este nombre es cualquiera que esté dentro de sus bases de datos, ¿no? Entonces aquí vuelven a abrir las funciones. Y ustedes pueden poner acá un hashtag. Esto lo estoy poniendo para que ustedes lo entiendan. Pueden poner acá el hashtag ecuación y acá ustedes definen la ecuación. Y ya saben que el área basal es igual al DAP elevado al cuadrado por pi, todo entre 40,000, ¿no? Entonces acá le ponen return a b. Entonces cuando graben esto, les va a salir acá la función del área basal. Entonces, cuando ustedes pongan FAB, van a ver que el programa ya lo lee como esta función. Entonces, aquí ustedes solamente tienen que poner inventario. Entonces, dentro del inventario, la función va a buscar solo la variable diámetro. Cuando hacen control enter, les va a calcular los datos del área basal, ¿no? Entonces aquí van a tener otra tarea de calcular la función para, acá no es calcular, es función para los datos para calcular. Entonces aquí también van a tener estos dos tareas en el Classroom y aquí vamos a quedarnos en esta parte del video, o sea, no se olviden de guardar sus scripts dentro de su script y acá vamos a poner análisis estructural 2, le vamos a dar save y van a ver que acá en sus scripts ya se ha guardado esto que acabamos de hacer y que considero que va a ser bastante útil para las cosas que ustedes vienen desarrollando, ¿ya? Entonces, voy a dejarlo ahí en esta parte. Tienen dos tareas bastante importantes que hacer. Pruébenlo, compárenlo con los datos que ustedes han hecho o que han calculado, por ejemplo, para el volumen y el área basal anteriormente, y también jueguen con los valores de biomasa. Ya saben que dudas, preguntas o algunas cosas más que quieran agregar en estos ejercicios pueden ponerlas en la plataforma de Google Classroom. Ahí nos vamos a quedar y nos vemos en el próximo video.